Isaías 13 y 14. Salmo 69, 9. Salmo 69, 20 al 28. En Mateo 7, Salmo 35 y 69. Salmo 118 en Mateo 21. Salmo 41 en Juan 13. El Salmo 62 en Mateo 16. Romanos 12, 17 al 21. Salmo 109, 1 al 7. Ya analizamos juntos en el episodio anterior cómo es que los genocidios del Antiguo Testamento, cómo es que la ética del Antiguo Testamento puede ser evaluada en el carácter de Dios y en su contexto cultural e histórico. Pero también está el tema de los salmos imprecatorios, que también incomoda a tantas personas porque es el salmista pidiendo el juicio y la venganza de Dios sobre sus enemigos. Entonces la pregunta es, ¿cómo eso contradice el mandamiento de Jesús de amar a nuestros enemigos? Si podemos orar los salmos, ¿cómo es que podemos entenderlos a la luz de todas las Escrituras? Así que vamos a analizar eso juntos en este próximo episodio. Acompáñenme. Al continuar pensando sobre la realidad del mal, nos encontramos con partes de la Biblia que aparentemente están promoviendo la venganza y desean el mal para nuestros enemigos. En este episodio reflexionaremos brevemente sobre los salmos imprecatorios. Estos salmos son oraciones que contienen imprecaciones o peticiones de maldición y juicio de Dios para con ciertas personas que han hecho mal. Estos son algunos ejemplos. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y cuando estén en paz, se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación, y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento, y nadie habite en sus tiendas. Porque han perseguido al que ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Salmo 69, 20 al 28. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos, oh hija de Babilonia, la devastada. Bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Salmo 137, 7 al 9. ¿Es diferente la naturaleza y el mensaje de estos salmos a lo que dijo Jesús cuando enseñó que debemos amar a nuestros enemigos? ¿Se equivocaron los autores de los salmos al escribir palabras que expresan una petición de venganza? Lo primero que tenemos que establecer es que todos los salmos nos apuntan de alguna manera a Jesús. Cuando Jesús platicó con los dos discípulos camino a Emaús, Lucas describe así su enseñanza. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Lucas 24, 27. Esto significa que al leer la Biblia no debemos comenzar con la pregunta, ¿qué dice este pasaje sobre mí? Sino debemos preguntar, ¿qué me dice este pasaje sobre Jesús? La Biblia sí nos está hablando a nosotros y nos dice mucho sobre quiénes somos, pero es solo a la luz de un entendimiento verdadero sobre el carácter y el plan de Dios que podemos saber algo sobre nosotros mismos. Primeramente, encontramos que los salmos en general encuentran su cumplimiento en las experiencias del Mesías, Jesucristo. Por ejemplo, desde la cruz Jesús citó varios salmos, 31, 22, 69, 22,
15 y 22:31. Jesús citó los salmos en su muerte, no como alguna autoridad antigua que adaptó para su propio uso, sino como sus palabras, palabras del ungido de Dios, lo cual realmente era, siendo el hijo de David. También, durante su ministerio, Jesús citó los salmos. Estos son solo algunos ejemplos. El Salmo 6 en Mateo 7, el Salmo 35 y 69 en Juan 15, el Salmo 118 en Mateo 21, el Salmo 41 en Juan 13, el Salmo 62 en Mateo 16. Y estos son solo algunos de los cientos de ejemplos en los que los autores del Nuevo Testamento aplican los salmos a Jesús. Los salmos imprecatorios nos dicen algo principalmente sobre los enemigos de Dios, no sobre los nuestros. Esta es la razón por la que los apóstoles aplicaron los enemigos del salmista a Judas como enemigo de Cristo. El Salmo 41 en Mateo 26, Salmo 69 y 109 en Hechos 1. Es solo en la medida en que nosotros estamos conectados con Dios que sus enemigos se convierten en nuestros enemigos. No se trata de gente que simplemente nos ha ofendido a nosotros, sino gente que ha ofendido y se opone a Dios mismo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿No odio a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Salmo 139, 19 al 22. No es nuestro nombre lo que debe indignarnos cuando es calumniado, sino cuando el nombre de Dios es difamado y blasfemado. Y eso es lo que provoca la indignación de David. Es decir, no es venganza y celo egoísta de David lo que motiva su oración, sino el celo por la gloria y el nombre de Dios mismo. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Salmo 69, 9. Y justamente este mismo celo es el que los discípulos reconocieron que llevó a Jesús a echar del templo a los que tenían negocios ahí. En su libro, Salmos de Guerra del Príncipe de Paz, el cual recomiendo si quieren profundizar en este tema, el doctor Jaime Adams escribe: como pastores, desde nuestros púlpitos debemos sostener con firmeza que solo el Santo Rey de paz puede pedir que Dios destruya a sus enemigos. Esto afirma la supremacía de Dios, quien coloca a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Qué diferencia ejerce sobre nuestra prédica saber que estos salmos no son las oraciones emotivas de hombres rabiosos, sino los mismos gritos de guerra de nuestro príncipe de paz? En segundo lugar, encontramos que los salmos nunca promueven una venganza personal pecaminosa. El salmista siempre está pidiendo que Dios sea el que ejerza su juicio y venganza perfecta. Irónicamente, el confiar en la justicia perfecta de Dios nos libera para poder mostrar amor y gracia hacia nuestros enemigos. Mira cómo lo expresa David: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Salmo 109, 1 al 7. David había tratado a sus enemigos con amor y ellos respondieron con odio. David simplemente declara que este hecho solo incrementa el juicio de Dios sobre ellos. Así que a lo largo de las Escrituras hay un balance entre cómo amar a nuestros enemigos y al mismo tiempo descansar en la justicia perfecta de Dios. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados,
Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 17 al 21. Nosotros tenemos toda la libertad para amar y para hacer bien a los que nos tratan mal, justamente porque Dios es el juez perfecto y supremo. Tú no tienes que tratar de hacer justicia por tu propia mano, porque puedes confiar y descansar en la justicia perfecta de Dios. Tomar la justicia en tus propias manos es incredulidad. Es no creer que Dios es realmente justo. Glorificamos a Dios delante de un mundo impío cuando descansamos en Él para juzgar toda injusticia cometida contra nosotros. Cuando amamos a nuestros enemigos, nuestro amor tiene dos posibles resultados. O se arrepentirán al ver nuestra respuesta a su odio, o incrementarán el juicio de Dios al responder a nuestro amor con aún más odio. Si reaccionamos de una manera que no es normal en nuestra sociedad ante una injusticia, van a preguntarse: ¿por qué no queremos vengarnos? ¿Por qué tenemos paz cuando somos difamados? ¿Y por qué podemos perdonar a nuestros ofensores? Esta será la oportunidad perfecta para mostrar el Evangelio y el perdón de Cristo. Si Cristo soportó injusticia en su propia vida, ¿cuánto más nosotros debemos soportar y perdonar las ofensas que otros nos hacen? Esto establece un principio muy claro. Alguien pagará por toda injusticia y pecado. Puede ser Jesús en su sacrificio perfecto cuando pones tu fe en Él, acudiendo a Él en arrepentimiento y humillación, pidiéndole que sea Él tu justificación delante de Dios, o puede ser tú el que trate de pagar por su propio pecado. La justicia perfecta demanda el pago perfecto y justo por cada transgresión de la ley. Esto significa que estamos en graves problemas si creemos que nuestros pecados son poco relevantes. Una ofensa, aunque parezca pequeña, contra un Dios infinitamente valioso y perfecto, merece un castigo proporcionalmente infinito y severo. Hablaremos más sobre esto en el episodio 5. La justicia de Dios es perfecta. David reconoce que él es culpable delante de Dios, lo cual es peligroso si estás pidiendo justicia. Así que pedimos justicia sobre el pecado, pero primero reconocemos que nuestra única esperanza es la misericordia y gracia de Dios sobre nuestro propio pecado. Nadie está en una posición de superioridad moral cuando se trata del favor de Dios. Todos merecemos ira y condenación, así que la solución para todos es la misma: rogar a Dios que su ira contra nuestro pecado sea la ira que cayó sobre su propio Hijo en la cruz. Que tu pecado sea sobre Él como sacrificio perfecto. Ahora anhela y pide a Dios que tus enemigos experimenten esa gracia. Pero si no se arrepienten, puedes descansar en la promesa de Dios: mía es la venganza y yo pagaré. Hay también un sentido histórico en el que se cumplen muchos de los salmos imprecatorios. Este sentido histórico normalmente es una afirmación previa de juicio proveniente de algún profeta. Por ejemplo, el juicio sobre Edom se declaró en Abdías 11 al 21. El juicio sobre Babilonia se profetizó en Isaías 13 y 14, y en Jeremías 50 y Apocalipsis 18 al 19. Es decir, hay naciones como Edom y Babilonia que también representan a los enemigos de todos los tiempos que serán condenados por su incredulidad y rebeldía. Históricamente, Edom actuó descaradamente para aprovecharse de la desgracia de Judá. Ellos eran vecinos de Judá y cuando Babilonia invadió Jerusalén, se añadieron cobardemente detrás de otro ejército para invadir y llevarse el botín del pueblo de Dios. En el episodio 6 veremos el cumplimiento de Apocalipsis del juicio sobre Edom y Babilonia como representantes de todas las naciones que son enemigas de Dios. ¿Está justificada la petición de venganza de parte de Dios en este caso? Sí, de una manera similar a la petición de venganza y juicio contra Satanás y las dos bestias en Apocalipsis.
No pedimos su arrepentimiento porque Dios mismo ya ha declarado su destino y juicio final. Pero para las situaciones que enfrentamos día a día, podemos pedir por misericordia y compasión para arrepentimiento en la vida de nuestros enemigos y ofensores. Dios no ha revelado el destino final de nuestros enemigos personales todavía. Nuestra responsabilidad es pedir a Dios que se arrepientan y que puedan experimentar la misma gracia que nosotros hemos experimentado. Y si no se arrepienten, sabemos que Dios será perfectamente justo en su juicio final sobre cada pecador. La justicia final de Dios es algo bueno. En Apocalipsis 6 encontramos este anhelo de los santos que ya están en la presencia de Dios. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos, como ellos lo habían sido. Apocalipsis 6, 9 al 11. Y cuando llega el momento del juicio final, hay gozo y adoración en el cielo. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Apocalipsis 19, 1 al 5. Como resumen, el gran teólogo presbiteriano del siglo XIX, Robert Dabney, declaró: la retribución justa es una de las glorias del carácter divino. Si es correcto que Dios la quiera ejercer, entonces no pueden estar equivocado su pueblo al querer que Él la ejerza. Se podrá objetar que mientras Él reclama la retribución para Él mismo, se lo ha prohibido a ellos y por lo tanto les ha prohibido también cualquier satisfacción de ello. El hecho es verdad, la inferencia no sigue. En la medida en que la retribución causada por una criatura se prohíbe, también se prohíbe el deseo de su imposición por una criatura y el placer en ello. Pero en la medida en que es impuesta justamente por Dios, tienen que ser correcto y debe ser, por lo tanto, de su mano una fuente de satisfacción para los santos. La Biblia es clara. El rechazo de Jesús y de su obra por nosotros merece el juicio y la maldición de Dios. De esos se tratan finalmente los salmos imprecatorios. Se tratan del juicio que viene para los que no se arrepienten de su rebeldía contra el Mesías, el descendiente y Dios de David. Todos merecemos la maldición de estos salmos, pero algunos hemos experimentado la gracia y fe que hacen que el Hijo de Dios cargue esa maldición en nuestro lugar. Todos los que se opongan o distorsionen este glorioso mensaje de la cruz están bajo la maldición final de Dios. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 29 al 31. Los salmos imprecatorios nos recuerdan que Dios es justo y vengador. Las malas noticias son que bajo su justicia perfecta todos merecemos condenación. Las buenas noticias son que su ira y maldición cayeron sobre su propio Hijo para que los que pongamos nuestra fe en Él podamos ser reconciliados con nuestro Creador. Y cuando sufrimos injusticias en esta vida,
descansamos no en lo que nosotros podemos hacer para vengar el pecado, sino en lo que Dios hará para manifestar su justicia perfecta de manera parcial en el presente y de manera completa en su segunda venida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.